Empezar a escribir es una asignatura pendiente que tenía prácticamente desde que era niño. Yo recuerdo que empecé a escribir poemas en el colegio y bueno, la literatura siempre me había apasionado. Una asignatura pendiente porque bueno, la vida te da al final, va transcurriendo por distintos caminos y me llevó por una etapa directiva que prácticamente han durado de 30 años llevando la dirección de distintos hospitales. Cuando ya por fin creí que había llegado el momento de tener más tiempo libre y de dedicarme un poco a mí, fue cuando empecé a retomar aquella asignatura pendiente que dejé un septiembre de no sé qué año, Mm. de 1970 y tantos, ¿no? Y escribí mi primera novela. Yo nunca había hecho ninguna incursión en el mundo de la literatura. Fue El retratista de los niños muertos. La mandé, recuerdo, para que me la valoraran a la agencia literaria Exit y Santi Mm. Baró la calificó, bueno, le dio la máxima nota de calificación y dijo que era lo mejor que había valorado su agencia. En ese mismo momento lo mandé a una editorial y la editorial a la editorial Alfar y la editorial pues prácticamente al mes y medio me contestó que estaba interesado en publicarla. Y bueno, y así es como prácticamente Bueno, nací como escritor. se puede decir que has cumplido un sueño, ¿no? Sí, he cumplido un sueño. La Duquela es el parto de la novela anterior, es un parto. Las novelas también paren, se quedan preñadas y Coincide. el retratista se quedó preñado porque tenía ganas de tener un hijo, ¿no? Qué Un hijo bueno. completamente distinto porque no es una precuela ni tiene nada que ver con la historia del retratista. Después cada uno toma su vida, las Duquelas tomaron su vida, pero fue de tener ganas de más, ¿no? La gente que leyó el retratista se quedaron con ansias de algunos personajes, como era Davinia, como era Antoine Morandé, que es digamos, uno de los protagonistas principales de esta novela y que era un secundario en el retratista. Y todo hizo una combinación perfecta porque cuando quería pues, situar a Antoine Morandé como eje central de la novela, y echando cálculos para atrás con el retratista me di cuenta de cuando Antoine Morandé estuvo en Sevilla fue en 1898. Y todo coincidió porque en 1898 en el retratista es el año que se quedó Sevilla sin flores para prender en el pelo, donde hizo más calor y donde históricamente pues, fue la guerra de Cuba. Y además coincidió que por eso en lo de la feria, el inicio de la guerra de Cuba fue el último día de la feria de abril de Sevilla, ¿no? Digamos que todos los astros se conjuraron, ¿no? Y así nació la novela, La Azuquera. Después había una historia íntima que quería contar y era la de María de las Misiones y bueno, y una cosa llevó a otra. Estuve en la duda de si esta novela se llamaba Las Duquelas o se iba a llamar, incluso, bueno, la carpeta donde guardo todos los, los proyectos que estaba haciendo sobre la novela se llama El costurero de la reina. Mm. En principio se iba a llamar la novela El costurero de la reina. El piano fue un acierto porque antes del piano vi unos anuncios de una fábrica que hubo en Sevilla, que era la fábrica que existe de verdad, y existió de verdad, la fábrica de pianos Piazza, que además hizo un piano gigantesco para la Expo del 29 y lo presentó como el piano más grande que jamás se había fabricado. Entonces, con el tema del piano y con el tema del costurero de la reina, que es a mí uno de los edificios más, un castillete que existe en Sevilla, que no sé si lo habréis, vamos, lo habréis visto en la fotografía que aparece en la novela, quería componer una historia y esa historia, pues bueno, fue saliendo. Yo de todas formas, Oscar, nunca, cuando escribo, tengo una idea preconcebida de cómo va a salir mi libro, mi novela. No me pongo, yo simplemente tenía claro cuál era el pivote inicial de dónde iba a partir y que iba a partir del costurero de la reina, que iba a ser el escenario,
y que iba a finalizar con la historia de María de las Misiones. Eran los dos únicos chinchetas que, digamos, tenía clavado en mi itinerario de escritor. El resto fue saliendo día a día y naciendo día a día. Cuando apareció el piano, es más, quise cambiar la novela y empecé a estructurar la novela como un movimiento sinfónico en el cual, pues bueno, hay 4 movimientos, una abertura, incluso hay una especie de interludio intermedio para que el público pueda salir, dejar un poco la novela y volver a retomar el demás, porque antes se llamaba enero, febrero, vamos, lo que era julio, agosto y demás. Y el piano al final, como tú bien dices, por arte de magia, lo que tiene el realismo mágico, ¿no? Por arte de magia se convirtió en un protagonista más en el cual, pues como también bien has dicho, Manuel Rubio dice, bueno, si los chiquititos lloran, los pianos chicos lloran. Cuando en la caja de música, fíjate cómo llorarán los pianos grandes. Para él no era ni siquiera una sorpresa que el piano llorase. Y la tecla lo de Artemisa, la tecla de Artemisa en el sentido de que nadie llora por el dolor ajeno, el piano lloraba por su propio dolor. Y es lo que ocurre con el piano y se convierte como si fuera una persona y un protagonista más de la novela. Es más, yo creo que la piano también sirve para desviar al lector, porque al principio el lector cree que la trama va a ir por el piano. Sí, Y la trama del piano es secundario. Para mí también es una forma de engañar al lector y no de seguir una narración lineal en la cual, pues bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar con el piano, porque llora el piano, porque llora. Es una trama que se entremezcla con otras tramas y coge un giro final en el cual todas se unen, ¿no? Yo creo que esa es la clave de cualquier novela, ¿no? O de una novela que pretende ser, digamos, grande, que no es el caso de esta, ¿no? Y es confundir al lector. A mí me han dicho muchos lectores, me pasó también lo mismo con el retratista, de que tenían que pararse, buscar en Google verdaderamente si eso existía, no existía, si... Yo creo que eso es lo bueno, de que la realidad y la ficción se mezclen tanto que te vayan llevando, ¿no? Históricamente, todos los escenarios son reales. Ha habido mucho trabajo de documentación para conseguir llevar esta novela, pero trabajo, cuando me refiero a trabajo de documentación, no me refiero a mirar en Wikipedia, ¿no? Sino de buscar tesis doctorales, de buscar revistas de época, de buscar ensayos, de leer mucho con relación y de buscar muchos recursos. Pero la leyenda del piano nunca existe. Yo no sé si hubo un piano en el Palacio San Telmo. Supongo que lo habría, que Antonio León tendría un piano, pero no hay ningún piano melancólico, ¿no? Pero sí hay una realidad con el tema de María de las Mercedes, que prácticamente lo va contando, ¿no? Su vida y todo lo que fue Antonio de Orleán y todo lo que fue la familia Montpensier, ¿no? La feria la describe tal cual era en su momento, pero bueno, después deja que el realismo mágico lleve su curso, ¿no? Digamos que en un contexto histórico real, un contexto de escenario real, donde las calles incluso que pronuncia, las calles de Sevilla que nombra, no se llaman ya así, sino se nombra como era en el siglo XIX, pues se mete pues, una afición que muchas veces incluso forma parte del más puro realismo mágico, ¿no? Entonces, ya digo, es mezclar lo real, la realidad, una realidad histórica que nos pertenece a todos, con una afición que solo le pertenece al autor y que quiere brindársela a los lectores. Esa ha sido un poco la composición, Estefanía. Sí, sí, pues. Y a mí, vamos, primero, porque cuando se me ocurrió el nombre de las 3 ombligos, la historia de por qué tenía 3 ombligos, la llamaba las 3 ombligos, para mí fue, ya digo, fue de esas cosas que se le ocurre a un escritor y dice, bueno, yo creo que da con una tecla de un gran personaje, ¿no? Yo conocía muchas 3 ombligos,
en mi barrio. Yo vengo de un barrio, bueno, Pepa, que ha leído El retratista de los niños muertos, sabe perfectamente que mi herencia viene de Villalatas. Pues sí, mi abuela y mi bisabuela vivieron en el suburbio más grande que tuvo Europa a principios del siglo XX, ¿no? Vamos, en los años 20 del siglo XX. Y he conocido muchas tres ombligos porque eran mujeres fuertes, mujeres que se dedicaban entonces a llevarlos a jugar de las novias, cruzaban a Portugal por Almonte y traían pues las sábanas de Portugal, todas las jugadas de Portugal y lo vendían como los diteros con una libretita y lo iban vendiendo de casa en casa, ¿no? Yo creo que todos los personajes los personajes son fuertes, los protagonistas son fuertes, pero sobre todo los protagonistas femeninos de mis novelas, de tanto de esta como de los retratistas, son los más fuertes, ¿no? Me encanta escribir sobre mujeres y me encanta que las protagonistas sean femeninos. Los tres ombligos al final es una de las tantas contrabandistas de ajuares que existían en los barrios que se movían por aquella época, ¿no? Con lo cual yo quería crear un personaje grande con ella, un personaje en el cual, pues bueno, fuera una heroína más. Yo siempre digo las duquelas, pero con minúsculas, duquelas con minúsculas, no con mayúsculas, no confundirla con las duquelas de la familia gitana, que son las duquelas, pero eso son con mayúsculas, son las duquelas con minúsculas. Es una palabra que proviene del caló, pero que la buscamos en el diccionario de la RAE y no aparece, ¿no? No parece. No. No aparece la duquela. Yo digo, bueno, Yo ahí, creo que lo hemos buscado, perdona Manuel, yo creo sí, que lo hemos buscado todos. sí, no aparece. No parece. Sin embargo, no sé, por aquí por Andalucía sí se menciona mucho las duquelas, sobre todo en el canto. Las duquelas quiere decir preocupaciones, pesares, cuando esas preocupaciones ya se desbordan, ¿no? Incluso quejíos en el cante de pena, en el cante hondo como el que escuchaba Antoine Morandé en el Café Burrero, ¿no? Hay palabras que deberían de estar marcadas con oro por la sonoridad que tienen. Duquela, Ana es una de ellas. Duquela es una palabra preciosa. Sin embargo, hay palabras de caló que han pasado como diñar, como parné, que las buscas tú en el diccionario y aparecen en la RAE, ¿no? Yo digo, hasta para asuntos semánticos tienen mala suerte los gitanos, a ver, ¿no? Los pobres, ¿no? Una palabra que tienen preciosa como las duquelas y que todavía no haya trascendido ese término, ¿no? Espero que con esta novela trascienda un poquito. Porque siempre está rodeado de mujeres. Ah, picarón. Claro, no, pero rodeado en el buen sentido. Vamos a ver. Mi madre era una mujer con mucho carácter y muy poderosa. Ejercía en mi casa un matriarcado. Mi hermana, yo siempre he seguido la estela de mi hermana. Mi hermana tiene 5 años mayor que yo y yo mi infancia la recuerdo pegada a mi hermana, en la cual, pues bueno, ella me tenía como un juguete, en el sentido de que jugaba a las casitas y me llevaba allí con las amigas a jugar a las casitas. Vamos, yo en ese tiempo era más que jugar, yo era un atrezo, porque lo que hacía me metía en una caja como si fuera el bebé y me decía, tú quietecito aquí, ¿no? Y no te muevas. Pero después jugué con ella al corro de la patata, he puesto una librería, es decir, a todo lo que jugaban las niñas en ese momento. Posteriormente, he tenido la fortuna de trabajar siempre rodeado de grandes mujeres en el trabajo, de grandes compañeras bueno, pues prácticamente fueron las que me formaron y me enseñaron todo lo que tenía que saber yo sobre la gestión de hospitales y la dirección de hospitales, ¿no? Cuando quedo los viernes, las tardes hoy no, porque queda con ustedes, que normalmente suelo quedar con un grupo de chicas en el cual yo soy el único hombre, ¿no? Y después he estado siempre enamorado y me he enamorado de grandes mujeres y de mujeres muy grandes.
¿no? Yo siempre lo digo, demasiado grande para mí. Con lo cual la condición femenina, prácticamente he convivido más la condición femenina que la condición masculina, ¿no? Eso me lleva, pues bueno, a conoceros bastante, ¿no? También, pues bueno, tengo un lado femenino en este sentido muy sensible y muy grande, ¿no? El tema de la escritura, el tema de la poesía, y me encanta que los personajes heroicos sean mujeres. Yo creo que se pueden formar mejores personajes heroicos y protagonistas sobre las mujeres que sobre los hombres, ¿no? Tienen más cosas que contar, tienen más capas de la cebolla, como contaban antes, ¿no? Contabais antes sobre mis novelas, sobre las que se puede trabajar más, ¿no? En El retratista, pues bueno, ya Pepa lo habrá leído, hay dos grandes mujeres que se enfrentan y son las dos grandes protagonistas y se comen a los hombres por los pies, que una es Davinia, que aparece en esta y que tenía ganas de contar la historia de Davinia, de la anterior, de su parte anterior del retratista, ¿no? Y otra es Che, que aparece de pasada aquí, ¿no? Y que en el retratista, pues bueno, David y Che, yo creo que son dos personajes heroicos, dos personajes fuertes que aparecen en el retratista, los niños muertos, y que no dejan indiferente a nadie. Al final las novelas las llevan ellas dos, ¿no? Es cierto, el retratista tiene mucha rabia, esta tiene mucho cariño. Es más, quería que fueran distintas por eso. Con narradores distintos, de formas distintas, porque tampoco me gusta anclarme en un mismo estilo, ¿no? Igual que ahora el retratista habla sobre una vida completa, sobre el tramo de una vida, se va cerca de los 30 y tantos años, y esta se centra en 3 meses, ¿no? Está con un balón corto, la otra es balonazos largos para adelante y para detrás. Y la tercera estoy intentando escribir una novela sin balón, que eso ya es lo más complicado, ¿no? Si siquiera sin balón. No sé si la ¿Y con editorial... qué órgano, si se puede decir, Manuel? Yo, la tercera con el cerebro. Ah, La mira, tercera es más oye, cerebral, la tercera es qué bien más lo cerebral. vendes. La tercera es más cerebral, ¿sabes? No, me queda con la duda de no me habéis preguntado por qué María de las Misiones y por qué está dedicada a Aminetu y quién es Aminetu Min Abdelahí. Los autores tenemos historias personales que las lanza después como historias ficticias en las novelas, ¿no? Cuenta, Amine- cuenta. Aminetu es una niña real para mí. Aminetu, digamos que es como si fuera una hija que tengo yo en África, ¿no? Aminetu vino en el año 2004, 2006 aproximadamente. Me pusieron a cargo de un programa de cooperación internacional con el Hospital Nacional de Nuakchot, en Mauritania. Aquel estado fallido que no se habla en la novela, y esto lo cuento a ustedes, de África es Mauritania, y donde Antoine Morandé está en El fin del mundo es en Mauritania, es en el Casar, en un casar donde alrededor de ese casar se fundó la ciudad de Nuakchot de Mauritania. Lo fundaron las tribus que se quedaron alrededor de la fortaleza esa francesa, ¿no? Mauritania fue el último país del mundo en abolir la esclavitud y la abolió en el año 1989. Ostras, Pero es irreal, no se no ha hace puesto mucho. ninguna ley en contra de la esclavitud y sigue habiendo niños esclavos en Mauritania. Aminatu Min Abdelahí fue la primera niña que yo conseguí traerme después de pelearme, porque solo nos traían árabes blancos, niños árabes blancos al hospital, y fue la primera niña que vino con 2 años a Sevilla a operarse. Estuvo con nosotros 4 años hasta que ya se volvió de nuevo a Mauritania, pero ha vuelto y es una niña esclava, una niña aratín en Mauritania.
Entonces, el sentimiento, porque que antes mencionasteis, ¿por qué el sentimiento de esta niña? Me gustan mucho los sentimientos de esta niña, porque esos sentimientos sí los he volcado en el libro, con la niña, con la descripción de la niña, con los juegos de la niña. ¿Por qué al final en un cofre, cuando le están haciendo a ella la maleta, se van amontonando los recuerdos? Porque fue lo mismo que hicimos nosotros prácticamente con ella cuando se volvió a Mauritania. Y como es una novela, Las Duquelas, dedicado a Minetou Min Abdelaziz, pues quería dejarlo aquí claro y contarlo a ustedes, ¿no? Esta novela está dedicada a una niña que realmente existe, que es de carne y hueso, y que por desgracia está en un país en el cual ser aratín significa ser esclavo, y eso es el 40% de la población de Mauritania hoy en día. No hemos vuelto a saber de ella, no se ha vuelto a saber de ella. No se ha vuelto a saber de ella. Lo único que sabemos de ella, se salvó la vida, se curó, ella está completamente bien, pero bueno. Y te puedo preguntar, Para eso está la afición, para poder escribir y acordarse uno de ella y hacer cosas. bueno, Yo me hubiera traído camiones y camiones de niños para acá, ¿no? ah, Pero primero los niños tienen su arraigo, tienen su de esto y Y su problema, familia, ¿no? el problema no de allí no es los padres, ni el problema es la sociedad, el tema es que haya niños que estén clasificados como esclavos, ¿no? Y que dependan de... Ese es el problema, la esclavitud, ¿no? En fin. Importante, pero hay algo más importante que la esclavitud, es la propia vida, ¿no? claro. Y en eso se salvó.